Hola a todos, estamos observando una escala de medida, un escalímetro mejor. Este escalímetro pues tiene diferentes escalas. En primera medida pues estamos viendo allí la escala 1 en 125. Vemos la escala 1 en 25. Tenemos la escala 1 en 75. Y para mirar las otras escalas, entonces lo voy a voltear. Y tengo entonces aquí la escala 1 en 100. Tengo escala 1 en 50. Y tengo escala 1 en 20. O sea que en total tenemos 6 escalas. Tenemos que asociar la palabra escala de medida con reducir el tamaño de un objeto. ¿Por qué? Porque las escalas de medida se hicieron para eso, para reducir el tamaño de los objetos. Así, por ejemplo, escala 1 en 20 reduce el tamaño del objeto 20 veces. De manera similar, escala 1 en 100 reduce el objeto 100 veces. Es decir, que si tengo un metro en tamaño real, entonces la dibujo en escala 1 en 100, quiere decir que estoy reduciendo ese metro real 100 veces. Similar, escala 1 en 50 lo reduzco 50 veces. Y en las otras escalas, voy a voltear aquí el escalímetro, escala 1 en 25 lo reduzco 25 veces. En escala 1 en 25 lo reduzco 25 veces. 25 veces. En escala 1 en 75, 75 veces. Y en escala 1 en 125, 125 veces. Bien, allí tenemos un plano de escala 1 en 100. En ese plano en escala 1 en 100 vamos a tomar una medida de 1 centímetro para que nos quede, pues, digamos, didácticamente mejor. Para efectos de aprendizaje mejor. Ahí estamos mirando escala 1 en 100 del escalímetro y estoy mirando que esta distancia mide 1 centímetro. Como el plano está 1 en 100 y estamos midiendo en el dibujo, en el plano, entonces estamos midiendo tamaño de dibujo. Si quisiéramos conocer el tamaño real del ancho que estoy midiendo, deberíamos multiplicar por 100. Es decir, entonces, que si esto mide 1 centímetro, si multiplicamos por 100, entonces serían 100 centímetros y el tamaño real de ese espacio es lo mismo que 1 metro. Bien, trataremos ahora el asunto de las equivalencias entre escalas de medida. Observamos allí una tabla en la cual se nos relaciona lo que es la escala 1 en 1, escala 1 en 100, 1 en 50, 1 en 25, 1 en 20. Bueno, el tamaño real que se va a representar, siempre tomamos como referencia 1 metro, y 1 metro son 100 centímetros. Y el tamaño de dibujo, ¿con qué tamaño voy a representar ese tamaño real en un dibujo? Básicamente es eso. La escala se define como, o la escala sale de dividir el tamaño real entre el tamaño de dibujo. Si quisiéramos encontrar el tamaño de dibujo, pues entonces básicamente tomaríamos el tamaño real y lo dividiríamos en la escala. Pero veamos ejemplos, veamos algunos ejemplos. Bien, escala 1 en 100, escala 1 en 1, perdón, la primera de todas. Esa escala es una escala real, es decir, que yo para dibujar un objeto real de 1 metro, que son 100 centímetros, necesito un papel que mínimo tenga 100 centímetros.
Eso es lo que quiere decir en esa tabla, básicamente. Y esa la llamamos escala real o escala 1 a 1, en fin. Entonces imagine usted, digamos que ese básicamente fue el problema por el cual salieron las escalas 1 en 50, 1 en 100, 1 en 25, 1 en 125. ¿Por qué? Porque es que para dibujar un edificio de una urbanización, entonces, ¿qué cantidad de papel? La pregunta que se tiene que hacer uno es, ¿qué cantidad de papel necesito para hacer eso? Entonces diríamos que es una gran cantidad de papel, entonces eso no es práctico. Entonces digamos que esa es la base pues por la cual se surgió este asuntico de las escalas de medida. Bien, miremos ahora la siguiente escala. Vamos con la escala 1 en 100. La escala 1 en 100, el objeto que va a representar es 1 metro, o sea, 100 centímetros. Y el tamaño del dibujo lo represento con 1 centímetro. ¿Por qué? Si tomo el tamaño real, ¿cuál es el tamaño real? 100 centímetros. Lo voy a tomar en centímetros y lo divido en la escala. Recordemos que estamos en la escala 1 en 100, así como está señaladito allá con ese rectángulo azul. Entonces si divido 100 entre 100 me da 1. Eso quiere decir entonces que el tamaño en el dibujo será de 1 centímetro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a un plano, que es donde está el dibujo, tomo, puede ser una escuadra, mido por ejemplo una puerta. Si esa puerta en el dibujo me mide 1 centímetro, eso significa que el tamaño en la realidad es de 1 metro. Listo, ese es el concepto básico de escalas. Ese es el concepto básico de escala. Miremos a ver cómo sería esto, ¿cierto? Si yo quiero representar esa casa o ese frente de esa casa que tiene 10 metros de frente, la escalita moradita, la de arriba, la que está diciendo el tamaño real, y abajo con qué lo represento, entonces lo voy a representar con 10 centímetros. Si esa casa que en la realidad mide 10 metros de ancho, la quisiera dibujar en una hoja de papel, la dibujaría con 10 centímetros. Ese es el concepto que hay que manejar. Bien, de forma similar, vamos con la escala 1 en 50. Se conserva el tamaño real que se va a dibujar, ese lo estoy conservando. ¿Cuál es el tamaño real? 1 metro, o sea, 100 centímetros. Esto para fines didácticos, ya usted hace su extrapolación a sus conocimientos, ya usted asimila esto y lo aplica. Pero la escala ahora ya nos cambió, la escala es 1 en 50, entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño debo dibujar 1 metro en un plano que se va a hacer en escala 1 en 50? La respuesta es simplemente tomar el tamaño real, que son 100 centímetros, como te lo estoy señalando con el rectángulo azulito, y lo divido entre 50, que es la escala. Al dividir 100 centímetros entre 50 me da 2 centímetros. Eso quiere decir que si yo tomo una escuadra o una regla y voy a un plano y encuentro por ejemplo una ventana que de ancho al medirla me da 2 centímetros, entonces ¿qué quiere decir eso? Que esos 2 centímetros están representando 1 metro. Eso es lo que quiere decir. Bien. Y así con todas. Por ejemplo, si quisiéramos hacerla con escala 1 en 25. Para la escala 1 en 25, entonces la misma historia. ¿De qué tamaño es el objeto real que voy a dibujar? Esa es la pregunta. Entonces, 1 metro. Entonces, 1 metro, esa cantidad de metros lo llevo a centímetros. 1 metro son 100 centímetros. Si lo que quiere dibujar son 4 metros, entonces será 4 por 100, 400 centímetros, ¿cierto? Lo importante es que sean en centímetros. Ahora lo voy a dividir entre el valor de la escala. ¿Cuál es? 25. Entonces yo voy a dibujar 1 metro, ¿cierto? Por cuestiones de aprendizaje para usted.
Entonces sería 100 centímetros, o sería 100 dividido 25. ¿Cuánto nos da eso? 4 centímetros. Quiere decir que en escala 1 en 25 en un plano, un metro se representa con 4 centímetros. Bien, lo mismo sucede entonces con la última escala. Yo creo que ya como ejercicio la podrías realizar, y esa escala es la escala 1 en 20. Esa te la dejamos como trabajo para asimilar lo que te acabamos de explicar.